¿Sabías que una reina ganó más de 8 millones de dólares solo con carreras de caballos? ¿O que una princesa gastó más de 350.000 euros en ropa en solo un año? Y eso es solo el comienzo. Hoy en Gisela's Style te traigo un ranking que no verás en los noticieros oficiales. Las 10 royals más ricas del mundo y sus gastos más excéntricos. Pero no hablamos de riqueza heredada únicamente, sino de aquellas que han sabido multiplicar su fortuna y que han demostrado que el dinero en la realeza sí compra extravagancias, desde jets privados que parecen palacios hasta bodas que superan el presupuesto de una película. Conocerás los caprichos más inesperados y a veces absurdos de las royals más adineradas. ¿Cuál crees que es la royal más rica? Escríbelo en los comentarios y quédate al final para descubrir si acertaste. Puesto número 10. Catherine Middleton, princesa de Gales. Aunque su estatus actual le viene del matrimonio con el heredero al trono británico, Kate ya venía de una familia bastante acomodada. Su madre fundó la empresa de artículos para fiestas infantiles Party Piece, que durante años fue un negocio rentable, aunque más tarde enfrentó problemas financieros. Pero el verdadero salto llegó tras casarse con el príncipe William. Desde entonces, su imagen es casi institucional y cada aparición pública está cuidadosamente calculada. Y el estilo, impecable y costoso. Solo en vestuario, Kate ha llegado a gastar más de 175.000 libras al año, con looks que combinan alta costura y diseño británico clásico. Eso sí, no todo sale de su bolsillo, gran parte se considera gasto oficial. Su fortuna personal estimada ronda los 10 millones de dólares, una cifra impresionante para alguien que no nació royal. Kate es el ejemplo perfecto de cómo una buena imagen puede ser una inversión rentable, porque si gasta, pero también genera millones con cada vestido que se pone y sin decir ni una palabra, vende más moda que muchas marcas. Número 9. Reina Sonia de Noruega. Noruega es conocida por su discreción, sus paisajes de ensueño y una realeza que parece vivir al margen del escándalo. Pero no te equivoques, la reina Sonia no solo tiene poder simbólico, también tiene una fortuna que impresiona. Antes de convertirse en reina, Sonia trabajaba en el mundo del diseño y la moda y se casó con el entonces príncipe Harald tras una relación de casi una década y muchos obstáculos por no tener sangre real. Su papel como consorte la ha llevado a representar a Noruega por todo el mundo, pero también a administrar con inteligencia sus bienes personales. Y ahora atención, porque su patrimonio neto se estima en nada menos que 25.1 millones de euros. Una cifra que sorprende viniendo de una reina poco mediática, pero que proviene principalmente de asignaciones estatales, propiedades familiares y una gestión económica muy organizada. Discreta pero poderosa, Reina Sonia es como ese bolso clásico de lujo que no necesita brillar para demostrar que vale miles. Número 8. Meghan Markle. Si alguien ha sabido usar el título real como trampolín, es ella. Meghan Markle pasó de actriz de serie legal a convertirse en una de las royals más influyentes y polémicas del planeta. Antes de casarse con el príncipe Harry, Meghan ya era conocida por su papel en Suits, pero lo que vendría después ni Hollywood lo habría imaginado. Entrevistas, bomba, renuncias a sus funciones reales y una nueva vida como celebridad global. Y el negocio, millonario. Junto a Harry firmó contratos multimillonarios con Netflix, Spotify, Penguin Random House y más recientemente se ha lanzado al mundo empresarial con su marca American Riviera Orchard. Y aquí viene el dato que incomoda a algunos y asombra a todos.
Su fortuna personal se estima entre 30 y 50 millones de dólares. Sí, leíste bien. Meghan ya no depende de Buckingham, pero su billetera no tiene nada que envidiarle. Vestidos de gala valorados en más de 100.000 euros, seguridad privada a las 24 horas y una mudanza a una mansión en Montecito que parece sacada de una película. Meghan no solo salió del palacio, se llevó las cámaras con ella y aunque no todas la quieren, todas la miran, porque si algo tiene claro esta royal o ex royal es que la independencia cuando se cobra en dólares sabe mejor. Número 7. Reina Rania de Jordania. Su nombre es sinónimo de estilo, diplomacia y presencia global. Rania de Jordania no solo es reina consorte, es un ícono, defensora de la educación activista y habitual en las listas de las mujeres más elegantes del mundo. Su historia no empieza en palacio. Rania nació en Kuwait en una familia palestina acomodada y trabajó en marketing para Apple y Citibank antes de casarse con el entonces príncipe Abdallah. Y su patrimonio, aquí viene lo sorprendente. Su fortuna personal se estima en unos 35 millones de dólares. Una cifra que combina asignaciones estatales, inversiones privadas, propiedades y su participación en fundaciones con proyección internacional. Y sí, su vestuario merece mención especial. Solo en el 2017, la prensa internacional estimó que gastó más de 267.000 euros en ropa de lujo, incluyendo Dior, Valentino, Elisab y Givenchy. Pero, a diferencia de otras royals, ella lo convierte en diplomacia de alta costura. ¿Te sorprende que una royal del Medio Oriente supere en estilo a muchas europeas? Comenta abajo cuál de sus looks te ha dejado sin aliento y no olvides suscribirte para descubrir quién ocupa el puesto número 1. Puesto número 6. Reina Margarita II de Dinamarca. Mientras algunas royals brillan por sus joyas, ella lo hace por su genio creativo. Fue reina, sí, pero también diseñadora, ilustradora, traductora y amante del teatro. Durante más de 50 años, Margarita II reinó con pincel en mano y con más independencia que muchas otras casas reales juntas. Publicó obras con seudónimo, colaboró en producciones teatrales y hasta trabajó con Netflix. Y lo más importante, en enero de 2024 abdicó voluntariamente, siendo la primera monarca danesa en hacerlo en más de 900 años. Un giro que sacudió a toda Europa. ¿Y cuánto es su fortuna? Alrededor de 40 millones de dólares. Una cifra que combina propiedades personales, subvenciones reales y ganancias de su faceta artística, porque Margarita no solo fue rica por nacimiento, también supo crear valor con sus propias manos. Ahora, con la llegada de su hijo Federico al trono, las finanzas de la Casa Real danesa están en plena transformación. ¿Te imaginabas que una reina ilustraba libros de Tolkien y diseñaba vestuario como una artista profesional? Y si este dato te dejó con la boca abierta, espera ver quién ocupa el siguiente puesto. Dale like y suscríbete. Número 5. Reina Sofía de España. Elegante, discreta y absolutamente estratégica, Sofía de Grecia llegó a España en un momento clave de la historia y se convirtió en su figura esencial en la consolidación de la monarquía tras la dictadura. Pero tras décadas de servicio institucional, viajes diplomáticos y silencios cargados de poder, su legado no es solo simbólico. Sofía no solo representa la estabilidad de la corona, también construyó un patrimonio que sorprende. Durante más de 40 años recibió asignaciones reales, sumadas a la herencia de la familia real griega y rentas de patrimonio privado. El resultado, una fortuna estimada en nada menos que 50 millones de dólares. Sí, medio siglo de servicio a la institución. También deja huella en la cuenta bancaria. ¿Y en qué gasta una reina emérita su fortuna? En arte, propiedades privadas y la conservación de espacios tan simbólicos como el Palacio de Méribel y Zarzuela, donde guarda piezas valiosísimas de su colección personal.
¿Crees que la reina Sofía ha sido una de las royals más olvidadas o poco reconocidas por todo lo que hizo? Déjamelo en los comentarios y quédate porque el puesto número 4 mezcla riqueza, escándalo y un nivel de lujo que casi no parece real. Puesto número 4. Princesa Carolina de Mónaco. Dicen que el estilo se hereda y Carolina es prueba viviente, hija de la inolvidable Grace Kelly y miembro de una de las familias reales más glamurosas del mundo. Carolina de Mónaco ha sido durante décadas el rostro sofisticado del Principado. Educada en París, políglota, amante del arte y embajadora del chic europeo, Carolina no solo tiene título, tiene legado, y uno muy bien financiado. Su fortuna proviene de la herencia directa de su madre, propiedades inmobiliarias repartidas en Europa, inversiones personales y una participación activa en actividades culturales y fundaciones con peso internacional. Y no olvidemos su título adicional, Princesa de Hannover, por su patrimonio con Ernesto de Hannover. Sí, el de los escándalos reales. ¿Y cuánto ha acumulado esta royal entre castillos y cultura? Nada menos que $100 millones, una cifra que la convierte en una de las royals más ricas y elegantes del continente, siempre alejada de los escándalos mediáticos. ¿Sabías que Carolina fue considerada en los 90 la mujer más elegante del mundo? Sí. Déjamelo en los comentarios y no te vayas porque el top 3 nos lleva al terreno donde el lujo ya no tiene límites. Puesto número 3, Princesa Charlene de Mónaco. Hay royals que sonríen a cada cámara y otras que prefieren el silencio. Charlene de Mónaco pertenece al segundo grupo, fría para algunos, enigmática para otros. Su estilo, entre el minimalismo de pasarela y la opulencia silenciosa, la convierten en una figura única dentro de la realeza europea. Antes de llegar al palacio, Charlene era nadadora olímpica por Sudáfrica y fue allí donde comenzó a construir su propio patrimonio. Luego vinieron los contratos de imagen, su matrimonio con el príncipe Alberto y una asignación real que no escatima. ¿Y cuánto vale su mundo de lujo silencioso? Una fortuna estimada en $150 millones. Sí, Charlene no solo vive entre diamantes, también los puede pagar. En el 2024 fue oficialmente la royal que más gastó en moda de todo el mundo. Más de 354.000 euros en ropa de alta costura. Y sus joyas, como la mítica tiara de diamantes con más de 1.200 piedras, son verdaderas piezas de colección. ¿Crees que Charlene es la royal más enigmática de Europa o hay algo detrás de ese silencio que todavía no sabemos? Déjamelo en los comentarios. Puesto número 2. Princesa Grace Kelly. Antes de los castillos y las coronas estaban las cámaras de cine. Grace Kelly fue una estrella dorada de Hollywood, ganadora de un Oscar y musa de Alfred Hitchcock. Pero su historia dio un giro que ni los guionistas de la época podrían haber imaginado. Se convirtió en princesa de Mónaco al casarse con el príncipe Rainiero en 1956, una de las bodas más fastuosas del siglo XX. Durante su vida, Grace combinó su estilo impecable con una influencia internacional sin precedentes. Fue la primera royal global en tiempos modernos y aunque falleció trágicamente en 1982, su fortuna y su legado siguen muy vivos. Al morir, su patrimonio rondaba los $50 millones, pero si actualizamos ese monto al día de hoy, hablaríamos de alrededor de $150 millones, una cifra que cimentó gran parte del prestigio económico y mediático del Principado de Mónaco. Sus gastos estaban a la altura de su leyenda. Joyas Cartier personalizadas, vestidos de Givenchy, Chanel y Dior, y una colección de automóviles encabezado por un Rolls Royce, digno de una reina del cine. ¿Sabías que Grace Kelly rechazó varios papeles del cine por dedicarse de lleno a ser princesa? ¿Crees que eligió bien? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Y
Quédate porque el puesto número 1 es una royal que apostó por los caballos y ganó millones. Suscríbete, reina. Y el puesto número 1 es Reina Isabel II. Durante 70 años fue el rostro de una nación. Pero detrás del protocolo, los saludos oficiales y los sombreros icónicos, había una mujer con un imperio financiero. Y no hablamos de tesoros británicos ni de las joyas de la corona. Isabel II construyó su propia fortuna al margen del Estado. Dueña de tierras privadas, coleccionista de arte, inversora silenciosa y propietaria de castillos como Sandringham y Balmoral, ambos fuera del inventario del Estado británico y pertenecientes directamente a la familia Windsor, y su afición más rentable, los caballos. Fue una apasionada a la hípica, no solo como espectadora, ganó más de $8 millones en premios de carreras a lo largo de su vida. Sí, incluso sus pasatiempos generaban beneficios. El total de su fortuna personal al fallecer, unos $530 millones. Y esto, sin contar las joyas de la corona, los palacios oficiales ni el ducado de Lancaster, que forman parte del patrimonio institucional. En otras palabras, era millonaria por derecho propio. Una mujer que va más allá del símbolo y la solemnidad, supo acumular, proteger y hacer crecer una riqueza privada impresionante, sin que la mayoría del mundo lo supiera. ¿Te sorprendió que la royal más rica no fuera una princesa joven o una reina moderna, sino una monarca histórica? ¿Serías una royal gastadora o una inversora silenciosa o una reina del ahorro? Déjamelo en los comentarios y comparte este video con tu amiga que ama los secretos de la realeza tanto como tú. Y gracias por estar aquí en Gisela's Style. Nos vemos en el siguiente video.